Bueno, Lavinia Fontana fue la primera mujer que tuvo a su cargo un taller de pintura y por esa razón también fue quien amplió el abanico de géneros practicados por las artistas, más allá del retrato, el bodegón o los cuadros de flores. Realizó variadas tipologías de retratos, obras religiosas de gran formato o paisajes, y sorprendentemente composiciones mitológicas, en las que además de demostrar capacidad de invención, tuvo que adentrarse en la representación del desnudo, un terreno vetado para las mujeres, porque entre otras cosas no contaban con formación en el estudio del estudio anatómico. Fue el taller paterno, así como las relaciones de Próspero Fontana con humanistas y otros artistas boloñeses, que también practicaron la pintura mitológica, lo que permitió a Lavinia acceder a nutridas fuentes gráficas y bibliográficas que le sirvieron de apoyo a la hora de afrontar la creación de sus composiciones mitológicas. A pesar de que la Boloña en la que vivió y trabajó Lavinia estaba condicionada por la influyente figura del cardenal Gabriel Paleotti, uno de los artífices de los dictados contrarreformistas, como ya hemos comentado anteriormente, que siguieron al Concilio de Trento, la sofisticada sociedad boloñesa fue capaz de conciliar el adecuado seguimiento de los postulados dictados por Paleotti para la pintura religiosa con el disfrute de representaciones mitológicas donde el desnudo, principalmente femenino, era protagonista. Ese gusto se extendió igualmente a Roma, donde personalidades ligadas al papado, como el cardenal Scipione Borghese, encargaron a Lavinia este tipo de obras. La pintora marcó estas pinturas de un refinado cosmopolitismo tardomanierista. La disposición de los desnudos o los que incorporaba detalles que van más allá del relato mitológico al uso, o la presencia de joyas, velos y transparencias que refuerzan y estimulan la sensualidad de las anatomías, dan buena cuenta de la potente capacidad de invención de Lavinia Fontana. En esta obra, Galatea y Amorcillos navegan sobre un monstruo marino en un mar tormentoso de hacia 1590. Se relata el mito de Galatea. Galatea significa blanca como la leche. Era una nereida de Sicilia, amada por el cíclope Polifemo. Cuando Galatea rechazó al cíclope en favor de Acis, un pastor siciliano, Polifemo celoso lo mató aplastándolo con una enorme piedra. Desesperada por el dolor, Galatea transformó la sangre de su amante en el río Acis, que se encuentra en Sicilia. El mito de Galatea, narrado en las Metamorfosis de Ovidio, fue recogido por numerosos pintores en el Renacimiento, pero la interpretación que nos ofrece Lavinia es de lo más personal, porque nos muestra a la diosa pagana arrebatada por un éxtasis celestial que recuerda a las visiones místicas de las heroínas cristianas. No hay aquí triunfo alguno de delfines, tritones y nereidas en honor de Galatea, ni lágrimas o melancolía por su amado Acis. Lavinia pinta a la diosa entre la espuma de las olas blancas como su piel. La navegación es difícil y peligrosa, pero no imposible. Galatea se encuentra en el dorso de un magnífico ejemplar de monstruo marino con ojos amenazadores y alas de dragón, auxiliada por tres amorcillos. Dos la sostienen y otro le señala una luz rosada y amarillenta que se abre en el cielo. Lavinia, en este triángulo amoroso, nos quiere recordar que el alma humana apoyada en sentimientos sólidos puede unirse a Dios. El clima adverso es aquí también la metáfora del obstaculizado amor por Acis, cuya sangre se convertiría a instancias de Galatea en un río que desembocará en el mar donde ella vive, para poder tener así a Acis siempre consigo. En los detalles del monstruo marino se evidencia el interés por la naturaleza y los animales divulgado por Ulisse Aldovandi, científico y amigo de la familia Fontana, que estudiaba en Bolonia dragones y serpientes marinas. En estos años se desarrollaba en Bolonia una clientela culta y sin prejuicios, que encontraba una buena excusa en los temas mitológicos para encargar magníficos desnudos femeninos en particular. Lavinia, una devota pintora de su tiempo, se dedica al desnudo con pasión, y su inventiva carece de frenos, como se aprecia en la audaz pose de la modelo, que nos hace sentir su sensibilidad femenina, formada en el seno familiar con los dibujos de su padre Próspero. Los desnudos de Lavinia son siempre más explícitos que los de su padre, porque ella añade un componente erótico que revela
conocimientos de la escuela de Fontainebleau, escuela formada en Francia con el rey Francisco I, que llamó a artistas italianos para trabajar allí en el palacio y en donde se produjo una mezcla de estilos, el estilo italiano, el estilo flamenco, el estilo francés, creando un grupo de pinturas con un alto grado de sensualidad y erotismo. Especialmente este erotismo se relacionaba o se expresaba en los detalles ornamentales, como las joyas, que en este caso Lavinia coloca sobre la piel, dando vida a un picante contraste entre la frialdad mineral de las piedras preciosas y la carne cálida de Galatea. La cadena de oro que le cruza el pecho, el brazalete que le ciñe el antebrazo y el peinado sujeto por joyas y perlas. Lavinia supera a su padre con su gusto cortesano femenino, que estaba destinado a una clientela seleccionada que disfrutaba celosamente con los ojos de estas pinturas, olvidándose de los sermones del cardenal Paleotti en los que censuraba severamente a los pintores la exhibición del erotismo en los temas mitológicos. Aquí tenemos el retrato de una dama de la familia Ruini que aparece sobre un fondo oscuro. Esta joven dama, de medio cuerpo y girada de 3/4, se muestra al espectador exhibiendo los atributos de su alto rango social. Lleva un suntuoso vestido de color gris plateado con lechuguilla y manto negro. Exhibe unas refinadas joyas, un collar de perlas blancas en el cuello, otro de gran valor con zafiros, rubíes y perlas sobre el pecho, pendientes y anillos de refinada orfebrería. Estudios de la obra y la documentación conservada han demostrado que la dama representada por Fontana podría ser Isabella Ruini, personaje con gran notoriedad, a la que le dedicaron poemas en su época para celebrar su belleza entre las mujeres aristocráticas de Bolonia. Lavinia, la artista favorita de la aristocracia femenina, hacía alarde de su habilidad, plasmando con precisión óptica y con minuciosidad descriptiva el gusto flamenco del vestido, las joyas, las piedras preciosas, los encajes y los bordados. El esplendor heráldico y la gracia cortesana del cuadro presuponen un encargo significativo para un destino oficial. O bien el retrato pudo ser encargado por Giovanni Angelelli, esposo de Isabella, para colgarlo en su propio palacio, o requerido por el entorno del Gran Ducado florentino para formar parte de alguna de las series figurativas de damas insignes, típico del gusto cortés cultivado bajo el patrocinio de los Medici. La misma Isabella Ruini, aquí retratada, parece ser también la protagonista del cuadro Venus y Cupido, sobre un fondo oscuro teatralmente interrumpido por una cortina roja que actúa como telón de fondo. Venus, de medio cuerpo representada en una perspectiva muy próxima, se muestra ante la mirada del espectador exhibiendo el repertorio de maliciosas estrategias eróticas en boga en las cortes de Fontainebleau y de Praga. Los velos transparentes con hilos dorados acentúan la desnudez. Los velos sobre la piel son accesorios afrodisíacos de las cortesanas. Las joyas, las perlas luminosas y el collar de refinada orfebrería sobre la carne, el cuello y los brazos desnudos resultan muy eróticos. Joyas que se asemejan a las usadas por Isabella. Se trata de un retrato alegórico. Bajo la semblanza de Venus se esconde Isabella Ruini, que posa desnuda, de medio cuerpo, cubierta tan solo con velos transparentes, de un brillo casi sedoso, sujetando en la mano la flecha de Cupido que la abraza. Una empatía íntima nace entre el cliente espectador, que sería su esposo, Giovanni Angelelli, y el cuadro, que ha de disfrutarse en privado. Marte y Venus, de 1595. La obra llegó a Madrid con don Carlos Miguel Fitz James Stuart y Silva en la primera mitad del siglo XIX. Lo compró en febrero de 1816 en Nápoles. Al principio se adjudicó a Paolo Veronese y no ha sido hasta el año 2007 que el especialista italiano Enrico Maria Dal Pozzolo sugirió que podría atribuirse a Lavinia. En 2008, Fernando Checa, el especialista español, aceptó esta atribución.
El lienzo muestra a Venus de espaldas, desnuda, solo ataviada con un collar de perlas en el cuello y pendientes de oro y cristal de roca. Está sentada en un taburete en el que descansa la camisa que acaba de quitarse y se vuelve al observador con un guiño ofreciéndole un narciso. A su lado Marte, que acaba de despojarse de sus armas, el escudo y la espada, pero que todavía lleva el casco en la cabeza. La mira intensamente y pone la mano derecha en su nalga, en una caricia al mismo tiempo delicada y desvergonzada. Una jarra metálica y dos chinelas blancas destacan en primer plano en el centro. Sobre la cama, Cupido adormecido empuña su arco, y por encima de él se abre un cortinaje de color rojo oscuro que arranca desde el lado superior del lienzo, simulando la cortina de cierre de la alcoba. La representación de las nalgas de Venus está relacionada con la Venus calipigia, una tipología de Venus helenística en la que la diosa se levanta el peplo hasta la cintura mientras mira hacia atrás, con la intención de mostrar las nalgas. La escultura más antigua conocida hasta ahora es una copia helenística que data del siglo III a.C. y que fue hallada en Roma. En 1556 se localiza esta escultura en el Palacio Farnesio. Tiziano, que ya había visto esta estatua en su visita a Roma entre 1545 y 1546 y como huésped de los Farnesio, quedó impresionado por la estatua y de ahí la idea de utilizar las nalgas de Venus como punto de apoyo en su obra del Prado, Venus y Adonis. La idea tuvo un gran éxito y se realizaron muchas copias a través de su taller. Peronés también realizó diversas representaciones centradas en el motivo de las nalgas de Venus. Lavinia Fontana, en el lienzo, sigue la línea marcada por estos artistas, basando la composición en el poder de atracción y la plena dignidad de representación de esta parte del cuerpo femenino. Minerva desnuda. La diosa está representada con su casco puesto. Recientemente se ha descubierto un poema, Las palas desnudas, de la famosa pintora Lavinia Fontana, de un escritor poco conocido en las posesiones de los Farnesio. Las palas se refiere a Atenea o Minerva con su armadura. La pala desnuda está dedicada a quien pudo ser el comitente de la obra, Marco Sítico Altems IV, muy relacionado con la corte papal. Él mismo sería arzobispo de Salzburgo. Esta versión de Minerva desnuda casi con toda seguridad fue encargada por este personaje, que además es descrito como gran entendido en arte y persona culta. Tal y como dicen los versos del poema dedicado, y si el casco le cubre el cabello y sostiene el asta y el escudo, Venus se descubre el marfil vivo de su hermoso cuerpo desnudo. Aquí se subraya el doble valor de Minerva y Venus. Lavinia pintó esta Minerva Venus en Roma hacia 1604-5, donde se hallaba y donde permanecerá hasta su muerte en 1614. Podría tratarse de uno de los primeros trabajos de presentación de Lavinia en la ciudad pontificia, a donde llegó entre 1603 y 1604. El paisaje cristalino y sereno del fondo revela un conocimiento directo de las obras romanas de Aníbal Carracci y de Dominichino. Los tonos azules, dorados, rojos, blancos del manto, que se repiten en las plumas de la cimera de la diosa, parecen indicar además una referencia heráldica directa al blasón de Altems, que presenta los mismos colores, reforzando la coincidencia del lienzo con el poemita dedicado a Marco Sítico. Las facciones del rostro de Minerva son muy similares a las de la pintora en sus autorretratos juveniles, pero en estos momentos Lavinia contaba con más de 50 años, por lo que parece verosímil que Lavinia tomase prestado el rostro de su hija Laudomia, que habría de fallecer en 1605, a la edad de 16 años. Esta otra versión, segunda versión de Minerva desnuda, 10 años después, Fontana, que se había trasladado a Roma entre el año 3 y el año 4, 1603-1604, pintará este cuadro de Minerva desnuda, que fue un encargo de Scipione Borghese, poderoso cardenal sobrino del Papa Paulo V, gran mecenas de las artes
y cuyo confidente era el propio cardenal Marco Cítico IV Altens. Además, Lavinia ya tenía relación con la familia Borghese en Bolonia antes de su llegada a Roma, ya que Camilo, el futuro Papa Paulo V, residente en Bolonia desde 1568, bautizó al hijo de Lavinia, que lo llamó Severo, en 1592. Esta versión de Minerva es más grande que la anterior, más ambiciosa, pero menos fresca y desenvuelta que la pintura ejecutada casi 10 años antes. La iconografía de Palas, es decir, Minerva con armadura, da paso de manera explícita a la de Venus. Al haber depuesto la diosa guerrera emblemáticamente sus armas en el suelo, que se convierten en objeto de juego para Eros. En este sentido, también debe tenerse en cuenta el constante diálogo que se buscaba entre pintura moderna y escultura antigua, en la colección del propio cardenal Scipione. Y como conclusión, pues podemos decir que Lavinia Fontana en Roma fue recibida en la Academia de San Lucas, entró en contacto con la nobleza romana y se convirtió en una retratista muy solicitada, pero además participó en concursos públicos para retablos de iglesias romanas y fue elegida para su ejecución, entre otros, del retablo de San Francisco Recibe al Niño Jesús de la Virgen para la iglesia de la Trinidad de Piano di Sorrento. En 1611, 3 años antes de morir, la pintora Felice Antonio Casoni acuñó en Roma una medalla que celebraba su fama. Medio siglo antes, se había hecho lo propio en Cremona con Sofonisba. En esta medalla no se hace referencia a su cargo como dama de corte de Isabel de Valois ni como pintora, se representa su efigie y se suma una inscripción que hace referencia a que es hija de Amilcare. Parece una celebración de Sofonisba Anguissola como hechura de su padre, una medalla conmemorativa completamente diferente a la realizada por Casoni para Lavinia Fontana. No solo se representa su efigie en el anverso, además en el reverso se subrayaba su dedicación profesional a través de una elocuente personificación de la pintura y rodeada con un verso de Petrarca que dice: «Por ti un estado jubiloso se mantiene». Sofonisba consiguió a través de la pintura el estatus social que correspondía a la familia Anguissola. Su talento y profesionalidad, así como la promoción paterna, la convirtieron en una dama afamada que posibilitó abrir el camino para que otras mujeres artistas llegaran después. Lavinia Fontana tomó el relevo convirtiéndose en la primera mujer artista con taller propio, reconocida en Bolonia y en Roma y en el resto de cortes europeas. Por su profesión, fue la primera mujer artista en igualar a sus colegas masculinos en la representación del género de carácter religioso, siendo considerada la representante del contrarreformismo boloñés y fue la primera mujer en pintar mitología y por tanto desnudo, femenino y masculino, ambas convertidas en mito como damas virtuosas gracias a su educación y su enorme maestría como pintoras. Y aquí terminamos este segundo capítulo dedicado a grandes artistas y mujeres. Para terminar este capítulo dedicado a Lavinia Fontana, pues me gustaría incluir una bibliografía y una webografía para aquellos y aquellas que queráis profundizar, ¿no?, en la figura de esta grandísima artista. Recomiendo el catálogo que se publicó con motivo de la exposición del 2019 en el Museo del Prado, las jornadas sobre ambas artistas que ya recomendé anteriormente en el otro capítulo, y también la página del Museo del Prado dedicada a estas dos grandes artistas. La conferencia de Enrique Dal Pozo dedicado a las libertades de Lavinia Fontana, también altamente recomendable. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo que dedicaremos a otra gran artista y os deseo lo mejor. Un saludo.